Libro de Hebreos, capítulo 11, los versículos 27 al 29. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Oremos. Padre, te agradecemos mucho, como siempre, por tu palabra, y queremos rogarte, pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, que seamos entendiendo la palabra, que nos prepares y nos disponga, Señor Dios, para la batalla de la fe. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a sentarnos y seguimos exponiendo la palabra de Dios. Recordemos que después que el autor tratara el tema del nuevo pacto, inicia una sección exhortativa llamando al pueblo a la responsabilidad, dando algunas advertencias y en esto previniéndoles para no llegar a la apostasía. Como ya hemos estudiado, los hebreos, aunque al principio de su vida cristiana habían sido muy fieles, después de un tiempo ellos estaban tentados a dar un paso atrás, a volver al judaísmo. Pero el autor les recuerda su fe y su galardón en Cristo. Les recuerda la paciencia y la obediencia que deben tener para recibir la promesa, la esperanza del creyente. Les recuerda la identidad del creyente, que es alguien que avanza hacia la meta con los ojos puestos en Cristo como un atleta, alguien que vive por la fe. Esa disposición constante en la fe es fruto que evidencia nuestra identidad. Y viviendo así somos preservados por el Señor. Entonces, para mostrar este avance constante de la fe de los creyentes, el autor presenta una serie de ejemplos de personas con limitaciones, con temores, con debilidades como nosotros, pero que perseveraron en la fe poniendo los ojos en el Señor y su galardón. Todos esos personajes pudieron vivir su vida cristiana y ejercer sus ministerios en dependencia de la gracia de Dios y por medio de la fe. Alcanzaron buen testimonio y distinción, pero además y más importante, recibieron el cuidado del Señor, la bendición del Señor y una herencia inconmovible y eterna. Y de nuevo, es importante recordar que el autor no nos presenta ejemplos aquí inalcanzables, sino la fe que es común a todos los hijos de Dios. Ya vimos la fe de algunos personajes como fue Abel, Enoc y los patriarcas. Y el domingo pasado iniciamos con la primera parte de la vida de Moisés. El día de hoy vamos a continuar viendo la fe de Moisés en la liberación del pueblo de Dios del yugo egipcio por medio de la Pascua. Y vamos a hablar sobre el cruce del Mar Rojo, siendo de nuevo librados de los ejércitos de Faraón. Entonces vamos al versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí, como veíamos en el anterior sermón, es muy probable que estas palabras hagan referencia no a la primera salida de Moisés de Egipto cuando tenía 40 años, ya que en ese momento, según vemos en Éxodo, Moisés huyó con temor de Faraón. Ustedes pueden verlo en Éxodo 2, del 14 al 15, y nuestro pasaje dice que dejó Egipto no temiendo la ira de Faraón. Entonces, lo más probable es que este pasaje hace referencia más bien a la segunda salida de Egipto, después de su estancia en Madián, cuando fue el instrumento para la liberación del pueblo de Dios. No tenía ya miedo de Faraón, ni la autoridad de Moisés era rechazada por el pueblo. Recuerden esto. El autor dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Él caminaba confiando y dependiendo del Señor. Entonces, en ese primer pasaje vemos que el autor inicia describiendo el desenlace de la historia, la salida victoriosa de Moisés
y el pueblo de Egipto. Y empieza a citar algunos momentos específicos como la Pascua y el cruce del Mar Rojo. Ahora, para entenderlo mejor es necesario describir en orden todos los eventos. Como vimos, Moisés vivió 40 años en Egipto, y eso comprende el tiempo difícil de su infancia, donde Dios preservó su vida, llegando a ser adoptado como hijo de la hija de Faraón. Comprende también su adultez, donde él no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón, donde tuvo un acercamiento a sus hermanos hebreos, y él decidió ponerse en el lugar de los hebreos, dejando la vida que llevaba como egipcio, donde él pensaba que podía liberar al pueblo de Dios, pero asesinó a un egipcio y después fue descubierto, por lo que él tuvo que huir atemorizado a Madián, como veíamos. Después en Madián transcurrieron 40 años más, y cuando regresa ante Faraón ya tiene 80 años. Como vimos en el sermón pasado, en el tiempo en que Moisés estuvo en Madián, pasaron varias cosas, pero hay dos eventos en particular que son aquí centrales. En primer lugar, en Egipto, el rey que quería matar a Moisés murió, y los israelitas clamaron a Dios y fueron escuchados. En Éxodo 2, 23 al 25 leemos lo siguiente: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El Señor reconoció a su pueblo, los descendientes de Abraham, y se acordó de su pacto. En segundo lugar, Moisés tuvo un encuentro con el Señor. Moisés estaba trabajando como pastor de ovejas, llevó las ovejas por el desierto hasta Horeb, y estando ahí se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza que se quemaba pero no se consumía. Y Dios lo llamó de en medio de la zarza. Eso está registrado en Éxodo 3:6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces aquí vemos que Dios habló a Moisés en los términos pactuales, como lo hizo con los patriarcas, y el Señor confirmó a Moisés las promesas de liberación para llevarlos a la tierra de Canaán, comisionando a Moisés ahí para sacar a su pueblo de Egipto. En Éxodo, si me siguen ahí, Éxodo capítulo 3, los versículos 7 al 22, leemos lo siguiente: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de ese encuentro con Dios, vemos que Moisés ya no tenía razones para temer. En primer lugar, porque el mismo Dios le había comisionado para esa labor, para ese trabajo. En Hechos 7:35, que es un pasaje donde Esteban, el primer mártir, le habla al Sanedrín en Jerusalén y se refiere a Moisés, dice lo siguiente, Hechos 7:35: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ustedes recuerdan, él interviniendo en una discusión entre dos hebreos, y él fue rechazado, pero ahora él es aceptado. Moisés había sido rechazado la primera vez como gobernador y juez, pero ahora la segunda vez él es enviado como gobernador y libertador. En segundo lugar, Moisés no tenía razones para temer, porque para ese momento el rey de Egipto, pues como veíamos, había muerto. En Hechos 2:23 está eso. En Éxodo 4:19 dice: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y en tercer lugar, Moisés no temía porque había sido probado y tratado por Dios durante 40 años en el desierto. Su fe se había fortalecido en ese tiempo. Y cuarto, no temía Moisés porque Moisés no solo fue comisionado, sino que también recibió poder, autoridad y sabiduría de parte del Señor para dirigirse a los ancianos de Israel y a Faraón y para guiar al pueblo. Inicialmente él debía reunir a los ancianos, debía anunciarles su liberación y debía ir
ante el rey de Egipto y comunicarle las palabras del Señor. Y el Señor le anticipa a Moisés lo que va a ocurrir. Primero, la negación de Faraón, él no va a querer dejarlos ir. Segundo, la liberación de su pueblo, que Dios obraría con maravillas. Faraón los deja ir, pero Dios va a hacer su obra y el pueblo va a salir. Y las riquezas con las que saldrá Israel de Egipto, cada uno iba a pedir cosas a los egipcios y se las iban a dar, iban a salir en prosperidad. Ahora él debía ir a Egipto respaldado por el Señor, haciendo 2 señales delante de los ancianos y del pueblo. Ustedes recuerdan, la vara convertida en serpiente y volviendo a ser una vara, y la lepra en su mano y la sanación de su mano. Pero si no creían esas señales, entonces habría otra señal, y era la conversión del agua del río en sangre. Esas señales eran para el pueblo. Ante esa comisión, Moisés presentó algunas objeciones, porque él consideraba que no tenía la habilidad para hablarle a Faraón. Él se definía como tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces el Señor le proveyó a Aarón, su hermano, siendo como su boca para que hablara al pueblo. Eso está en Éxodo 4:16. Aarón sería una ayuda y apoyo para Moisés. El Señor le estaba proveyendo todo lo necesario para la misión. No había ni hay hoy en día excusa para servir a Dios en nuestras debilidades o en nuestros temores o en nuestras limitaciones. Todos podemos servir al Señor. Y con la vara de Moisés haría las señales. Después de esto, Moisés caminó sin temor, lleno de fe. Moisés se despidió de su suegro, tomó su familia y regresa a Egipto. Después se encuentra con su hermano Aarón, que ya Dios lo había preparado, lo había enviado para recibir a Moisés. Y comunicaron ambos al pueblo la voluntad de Dios. Eso está en Éxodo 4, del 29 al 30. Ahí vemos la respuesta del pueblo. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. La respuesta del pueblo, al escucharlos, al ver las señales, fue creer y adorar al Señor. Como hemos visto, hermanos, los procesos son necesarios. Moisés pasó por un largo proceso. Ahí él fue probado, autorizado, y ahora siendo comisionado, empoderado y provisto de apoyo en Aarón, él es recibido por los ancianos del pueblo. Y es notable que él aquí se presenta primeramente ante los ancianos. Es establecido por la autoridad suprema, que es el Señor, y se presenta ante la autoridad establecida en el pueblo, que son los ancianos. Él recibió un llamamiento, una comisión divina, y también recibió el reconocimiento de los hombres en los ancianos y en el pueblo. Qué diferencia, ¿no? Con su primer intento violento de empezar su ministerio, y por lo tanto pues fue rechazado. Ahora él era legítimamente aprobado para su labor. Después, en el capítulo 5, si me están siguiendo ahí en Éxodo, vemos que Moisés y Aarón se presentan ante Faraón comunicando la voluntad de Dios. Llega el momento difícil, complejo. Pero Faraón, ¿qué hace? No deja ir al pueblo y les hace más pesado su trabajo. Después de eso, Moisés viene a Dios para pedirle ayuda, y el Señor responde reafirmando la liberación. Y vemos que Dios instruye tanto a los israelitas como a los egipcios acerca de Él mismo. El propósito del Señor era enseñar al pueblo de Israel que Él era su Dios, que Él les liberaría. Mire lo que dice Éxodo 6:7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y en ese mismo propósito de enseñar a los egipcios su identidad y su supremacía, pues enseña al pueblo de Dios, pero enseña también a los egipcios. Éxodo 7:5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Luego de eso, Dios manifestó a Moisés la forma como iba a liberar al pueblo. Eso está en Éxodo 7, del 1 al 6. Hoy vamos a leer varios textos, muchos textos en este sermón, para poder cubrir esta vasta parte que cita aquí el autor de Hebreos. Éxodo 7 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó. Así lo hicieron. En Hechos 7:36 leemos lo siguiente. Este lo sacó, hablando de Moisés, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Fueron 10 plagas que el Señor envió a Egipto: sangre, ranas, piojos, moscas, plaga en el ganado, úlceras, granizo mezclado con fuego, langostas, tinieblas, y la última, la muerte de los primogénitos, la que permitió que saliera el pueblo. Las 10 plagas ejecutadas por Moisés autenticaron su autoridad no solo ante el pueblo, sino ante los egipcios. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos y la provisión de la Pascua, permitió que los israelitas pudieran ser librados. No olvidemos que Egipto veneraba un gran número de dioses como el sol, las tormentas, hasta el río Nilo. Para ellos aún Faraón era un dios. Cada divinidad estaba representada por diferentes símbolos: el buitre, la rana, el escorpión, una cantidad de animales que en las plagas corresponden a todo lo que ellos adoraban, a los dioses falsos que adoraban. Incluso hay muchos más que entran dentro de esas plagas. Los egipcios adoraban la creación antes que al creador. También divinizaron los fenómenos naturales, todo lo que les daba temor o los desconcertaba lo volvían Dios, y asociaron esas divinidades a características de ciertos animales y los representaban con forma humana, aunque conservando los rasgos zoomorfos como el halcón, el perro o el cocodrilo. Además, les atribuían conceptos humanos como la relación familiar, por lo que se formaron tríadas compuestas por un dios, su esposa y su hijo, y también pasiones humanas, por lo que se les rendía culto dando ofrendas en los templos a cambio de favores. También tenían un gran número de templos para cada dios y consideraban sus dioses como sus benefactores. La fertilidad de la tierra, de los animales, la victoria o la derrota, la inundación del valle del Nilo, cualquier cosa que les afectara era adscrito a un cierto tipo de dios. Además, los egipcios cometían toda clase de inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, orgías. Entonces, habían propósitos en todo esto. Dios estaba haciendo un juicio. En cuanto a las plagas, en primer lugar, pues mostrar al faraón el poder de Dios y para que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. Es lo que dice Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En segundo lugar, el Señor mostró su superioridad sobre todos los dioses de Egipto. Las plagas estaban asociadas, como decía, a esos dioses. Ese fue un juicio sobre sus dioses y Faraón no pudo resistir ese juicio. En Éxodo 12:12, donde se habla de la última plaga, dice: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Era un juicio. También esta fue la causa de que algunos egipcios llegaran al conocimiento del Dios de Israel, como vemos en Éxodo 9:20, en la plaga del ganado, donde algunos egipcios temieron a la palabra de Dios y obedecieron. Los israelitas no habían sido testigos de una demostración del poder de Dios en su época. Moisés aquí es la primera persona en ejecutar milagros. Y ante todas esas señales, el faraón, ¿qué hace? Se endurece, cada vez se endurece y no deja ir al pueblo. Solo es hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos, donde el pueblo de Dios es protegido al participar de la Pascua y Dios les libera. A eso hace referencia el autor cuando dice en Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Como vemos aquí, hermanos, el autor da un énfasis especial a la Pascua. Pero es claro que todo el liderazgo de Moisés ante el pueblo y Faraón y todas las señales que se hicieron ahí por el poder de Dios fueron muestras claras de su fe. Se muestra este punto para incluir todos estos actos de Moisés. Él fue al pueblo como el enviado de Dios
y lo lideró. Él hizo señales delante del pueblo de Dios. Todo esto es muestra de fe. Él no abandonó su comisión cuando Faraón aumentó la carga del pueblo, quitándole la paja para hacer el ladrillo, y el pueblo lo acusaba a él y a Aarón de haberlos hecho dioses a Faraón. Más bien, Moisés consultó eso a Dios y recibió la respuesta. Él no temía ir constantemente a Faraón trayendo plaga por plaga, donde claramente Faraón podía asesinarlo cada vez que iba delante de Faraón. Eso es fe. De nuevo vemos que como las parteras fueron valientes ante Faraón, como los padres de Moisés no temieron el decreto del rey, como su hermana valientemente habló a la hija de Faraón, ahora Moisés es valiente para ir a Faraón arriesgando su propia vida. Él no se atemorizó o desanimó cuando al principio los magos egipcios Janes y Jambres, que el Nuevo Testamento en 2 Timoteo 3, 8 y 9 los nombra así, Janes y Jambres, le resistieron, imitando la señal de la vara convertida en serpiente y las primeras 2 plagas. Ellos imitaron las plagas y eso podría haber desanimado a Moisés. Ellos pueden hacer lo mismo que yo, y entonces el Señor me envió a hacer esto y ellos hacen lo mismo. Pero recordemos que después en la plaga de piojos los vagos no pudieron imitar la plaga de piojos, y después los vemos, pero los vemos acechados por las mismas plagas. En todo esto vemos la confianza de Moisés en el Señor, en sus promesas de victoria. Tampoco se desanimó al ver el rechazo constante de Faraón. Y de la misma manera, hermanos, nosotros somos llamados a expresar una fe que en medio de las dificultades mira las promesas cumplidas. Una fe que toma riesgos hasta de muerte. Una fe que persevera, que avanza, que no se queda ahí, no se detiene con la situación, no se desalienta, sino que persevera y avanza. Una fe que no se detiene ante el ataque de los enemigos del reino. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. En Éxodo 11 encontramos el anuncio de la muerte de los primogénitos. El Señor anunció a Moisés que después de esa última plaga, Faraón dejaría ir al pueblo definitivamente, los echaría. Y vemos que sucedería a la medianoche y que es Dios quien ejecuta ese juicio. Dios atravesaría el país. Esa plaga consistía en la muerte del primer hijo de cada familia. Todo primogénito en la tierra de Egipto moriría. Y eso incluía al primogénito de Faraón, de la sierva y el de las bestias. Mire lo que dice Éxodo 11:5: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. No había distinción social. Y vemos que el anuncio se da antes que venga la plaga. Esta era una muestra de misericordia de Dios, que también los deja sin excusa cuando no obedecieron. Pero el Señor anuncia previamente que el Faraón no hará caso al anuncio de Moisés. Faraón es endurecido por el Señor, y ya sabemos qué es endurecerse: es ser entregado a uno mismo, ser entregado a su propia condición. Al inicio del libro de Éxodo veíamos al rey de Egipto tratando de exterminar al pueblo de Dios, a los niños, incluso autorizando a todos los egipcios a matar a los bebés israelitas. Ahora Dios quitaría la vida del hijo y primogénito de Faraón y de todos los primogénitos de Egipto. Hasta el momento, las plagas no habían tenido un efecto tan fuerte y doloroso como este. Dolorosísimo, triste. Moisés debía asumir un duro juicio de Dios. Y ese es otro tema, es otro punto. Cuando el ministro tiene que asumir cosas tan duras como estas, tendría que confiar en la sabiduría y la voluntad de Dios en todo eso también. Y este era un gran juicio del Señor, pero había también una gran provisión para proteger a los niños de esta destrucción. Y era la Pascua. La palabra Pascua en el idioma original significa pasar sobre, o también pasar por alto, o pasar de largo, que tiene que ver con tener compasión, con perdonar. Y era para ser librados de la muerte en este caso. Ellos tenían que sacrificar un cordero por familia, poner su sangre en las puertas y los dinteles de la casa y comer el cordero dentro de las casas sin salir de ellas hasta la mañana. Entonces incluía el cordero, pero también había otra parte en la comida: era pan sin levadura y hierbas amargas. En la Pascua el cordero era el sustituto, era un sacrificio de sustitución. El cordero moría en lugar de los niños. Eso es lo que vemos en Éxodo 12:27.
Dios pasaría sobre las casas de los israelitas y las familias que hubieran obedecido al Señor con la Pascua no serían afectadas, serían libradas de la muerte. Dios tendría compasión. Y el Señor dio instrucciones específicas para participar de esa Pascua. El cordero debía ser escogido por la cabeza de cada familia. Debía ser escogido el día 10º del mes, Abib o Nisan, que fue el mes que siguió en adelante para celebrar la Pascua. Si una familia era demasiado pequeña para comer todo un cordero, entonces debían unirse al vecino más cercano hasta que hubiera suficientes para comer el cordero. El cordero era sacrificado solo por los de la casa, solo por la familia. Era exclusivo, eficaz para solamente los de la familia. El animal para el sacrificio podía ser un cordero o un cabrito, pero tenía que ser macho de 1 año de edad y sin defecto. Debía ser guardado hasta el día 14 del mismo mes para ser sacrificado. La Pascua era sacrificada también en un tiempo entre las 2 tardes a la puesta del sol, según el versículo 6. Pero el cordero debía comerse esa noche. Cuando el cordero era muerto, la sangre, cuando se sacrificaba, la sangre debía ser recogida en un tazón o lebrillo y ser rociada con un hisopo, que era una rama de un árbol, en los postes y el dintel de la puerta de la casa. Éxodo 12:22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Cómo se preparaba este cordero para ser consumido? Debía ser asado. No podía ser ni hervido ni guisado, sino asado. Se debía comer todo el cordero, incluyendo su cabeza, patas y entrañas, y no podían dejar nada para el siguiente día. Si quedaba, debían quemar lo que quedara, y al comerlo ningún hueso podía ser quebrado, solo quedaba el esqueleto después de comerlo. Debían comerlo con pan no leudado y con hierbas amargas. Las hierbas amargas tenían un significado, y era la aflicción de la esclavitud que habían vivido los israelitas ahí en Egipto. Y también había una actitud, una forma de comerlo. Al comerlo tenían que estar ceñidos con un cinto, los pies calzados, bastón en las manos y rápidamente, apresuradamente. La sangre sería la señal que Dios reconocería entonces para pasar por alto las casas sin herir a los niños, a los primogénitos, que estuvieran ahí protegidos bajo la sangre. La fiesta de la Pascua, hermanos, no era una fiesta temporal, sino que desde ese momento se ordenó su continuidad. En el versículo 14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Seguido a la fiesta de la Pascua seguía la fiesta de los panes sin levadura, y era una semana que continuaba ahí la fiesta de los panes sin levadura. Y toda esta ceremonia de la Pascua era típica, o sea, esta ceremonia de la Pascua apuntaba a Cristo. En 1 Corintios 5:7, Pablo enseña que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificado por nosotros. También Juan, al ver al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los detalles que acabamos de ver, que son muchísimos detalles del sacrificio, como el día en que se realizaba, la hora entre las 2 tardes, el que fuera escogido, que fuera sin defecto, el hecho que fuera sacrificado especialmente por la familia, el que tuviera que derramarse su sangre, todo eso apuntaba a Jesucristo. Todo eso. Él era el sacrificio por el pueblo de Dios. Jesucristo derramó su sangre. Cristo no tenía pecado. Él es el único que puede cumplir las demandas de la ley de Dios, y es el único que puede soportar la ira santa de Dios. Él hizo esto cuando una vez y para siempre murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y así como fuera de la casa sin la Pascua había muerte, pues fuera de Cristo hay muerte y hay condenación. En nuestros días la única manera de escapar de la muerte es por la sangre de Cristo. Aparte de la vida y obra de Cristo, nada más te podrá llevar a la salvación. No hay otro camino. Hay unas instrucciones para seguir el camino verdadero, porque no hay otro camino más. Entonces, Moisés hizo todo lo que el Señor le mandó para celebrar la Pascua. Y el autor dice que lo hizo por la fe. Y esto fue un desafío para él. Era muy difícil y extraño creer que sacrificando un animalito, siguiendo unas instrucciones para preparar una cena, una comida y comerla de cierta manera, iban a ser librados de algo tan fuerte como la muerte. Eso era un desafío. Es difícil aceptar
que algo convencional, algo que hacemos siempre, preparar una comida, una cena, y algo tan raro como rociar sangre en los postes, en la puerta, lo libraría de la muerte. Cualquiera podría cuestionar eso en ese momento. Y no olvidemos que los hijos de Moisés estaban ahí también, Gerson y Eliezer. O sea, ellos estaban ahí bajo la sangre también. Es diferente cuando la propia familia está incluida en la situación, ¿no? Y la afectación no es como las otras plagas, sino que esta afectación es una afectación de muerte. Moisés debía confiar en el Señor, debía creer en la eficacia del Cordero, en la sangre, en las instrucciones. Moisés confió plenamente en el Señor. Él descansó en sus promesas. Él por la fe pudo identificar la provisión de Dios para la salvación. Y hermanos, hoy en día esto no es diferente. Para muchos el Evangelio, la iglesia, es locura. Para muchos es innecesario y no tiene ningún beneficio, no ven ningún beneficio. Tienen más beneficio de ir a hacer deporte en la ciclovía. Piensan eso. Piensan en otros caminos, en otros atajos para ser preservados y encontrar salvación o para simplemente encontrar felicidad. El camino de sus obras, el camino de la religiosidad, el legalismo o el camino del libertinaje. No ven importante escuchar la palabra, participar de la Santa Cena, unirse a la iglesia para adorar al Señor, porque no están dando el valor al Evangelio de Cristo. Ven la muerte de Cristo solo como un acto piadoso y contemplativo. Imagínense si le aplicamos a la Santa Cena las mismas reglas para el que no participara. Todos querrían participar, hermanos. No se perdería ni un solo culto, ¿cierto? Si el tema fuera, si no participamos de la cena, entonces habría juicio y muerte. ¿Cómo sería eso? Pero esa cena apunta a una realidad y es a Cristo. Si no confiamos en Cristo y no descansamos en su obra, pereceremos en nuestros pecados. Pero lo que está ahí representa eso. Esta reunión representa que estamos en Cristo. Muchos ven la muerte de Cristo solo como un acto piadoso y contemplativo, pero solo los que confían en su obra, su muerte, sepultura y resurrección, quien lo ven como sustituto y confían en Él, tienen salvación. Y no salvación de Faraón, no salvación de esclavitud, sino salvación del pecado, la muerte y Satanás. Solo quienes tienen este tipo de confianza irán a Cristo sin temor, serán sus discípulos, permitirán ser instruidos y pastoreados en la iglesia. Participarán de los medios de gracia como un privilegio. Y llevarán a su familia, llevarán a sus niños para recibir el bautismo, para ser instruidos en el Señor y para que reciban la misma salvación que ellos recibieron. De lo contrario, no querrás que tus hijos participen de lo que el Señor ofrece. No confiarás sus vidas para que sean construidas en Él. No verás ningún beneficio para su salvación. En segundo lugar, Moisés no solo tuvo que creerlo, sino enseñarlo. Él tenía que conducir al pueblo a celebrar la Pascua. Este también fue un hecho de fe. Ellos debían escucharle y obedecer a Dios. Si no lo hacían, sus primogénitos morirían. Era una gran responsabilidad guiar al pueblo a que obedeciera y que el pueblo lo hiciera. Pero Moisés podía confiar que Dios obraría también en el pueblo para celebrar la Pascua. Finalmente el juicio se cumplió. El pasaje, el versículo 29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. El Señor cumplió sus palabras, el Señor ejecutó su juicio sobre los que no creyeron, como hoy en día el Señor también está llamando a todos a creer, a confiar en Él, y las situaciones de vida y de muerte no es una situación de ser una mejor persona, es una situación de vida o muerte, y un día Él ejecutará su juicio y lo ejecutará sobre los que no creyeron. Y volviendo al tema, Faraón dejó ir a los israelitas, como el Señor ya lo había dicho, lo había anunciado. Incluso los echaron, los apuraban para salir porque no querían, tenían miedo de que murieran también, porque los niños murieron. Además, los israelitas no salieron con las manos vacías, sino que, como Dios ya lo había dicho, eso está en Éxodo 3:21, los egipcios les dieron sus riquezas.
Cada uno debía pedir. Dios hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Y así dice la palabra que despojaron a los egipcios. Entonces, después de 430 años de esclavitud, el pueblo salió de Egipto. Es aquí donde vemos el cumplimiento de lo que dice el autor de Hebreos, que Moisés por la fe dejó Egipto. Ahora no había ningún temor en Moisés. Ahora Faraón y los egipcios eran los atemorizados, eran los que sufrían. Y el pueblo de Dios que era esclavizado ahora salía en victoria, en gozo. Y después de eso podemos ver el cuidado de Dios de diferentes formas. Primero, Dios los saca de Egipto, pero los lleva por un camino diferente a la tierra de los filisteos, para que en el camino no se encontraran con la guerra y se desanimaran. O sea, el Señor cuida de su pueblo, hermanos. ¿Cuántas situaciones habrán pasado donde Dios nos cambió el camino y no sabemos? Porque por ese camino hubiéramos tirado la toalla, hacía rato. Hermanos, a veces nos quejamos de las situaciones, pero yo les digo, estamos en el camino correcto, se los aseguro. Porque Dios guía nuestro camino. Y Él nos está guardando de otras cosas más graves que sí nos desanimarían. También los protegió con la columna de nube y la columna de fuego. En Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. De día los guiaba con la columna de nube y de noche los alumbraba con la columna de fuego. La nube y la columna de fuego representaban la presencia de Dios con su pueblo. Y Dios guía al pueblo para acampar delante de un lugar que se llama Pi-Hairot, junto al mar. Y había un propósito de Dios con esto. El propósito era que Faraón pensara que habían quedado encerrados entre el desierto y el mar. Y que, emprendiera la persecución. Faraón, después de todo lo que había pasado, entonces parece que reflexionó y resolvió no dejarlos ir. Él de nuevo fue endurecido por Dios, es lo que vemos. O sea, fue abandonado su propio corazón engañoso. Entonces siguieron a los israelitas y los encontraron acampando en ese lugar. Cuando el pueblo de Dios se da cuenta, imagínense el escenario, ¿no? Ellos salen, van felices cuando ven que los egipcios vienen detrás. Y hay unas reacciones, tristemente, hay unas reacciones. Miren, Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Primero, es una buena reacción esta. Clamaron al Señor, ¿no? Dependieron de Él. Pero también, vamos a seguir leyendo, versículos 11 al 12, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En esto es claro que ellos estaban pecando. No había pasado nada de tiempo, muy poco tiempo desde que el Señor los había librado de Egipto con todas esas plagas, esos milagros, y habían preservado la vida de sus hijos. Ellos vieron morir los hijos de los egipcios. El Señor los había librado de la muerte, pero acusaron a Dios de llevarlos a morir. Y preferían volver a Egipto, preferían volver a ser esclavos. Y es aquí donde vemos a un Moisés transformado, hermanos. Un Moisés diferente, alguien que ante las situaciones difíciles podía incluso apaciguar al pueblo de Dios. Un hombre de fe. En Éxodo 14, 13 al 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés, por la fe, podía ver la salvación que traería el Señor, y lleva al pueblo a ver esta salvación y victoria sobre los egipcios. Es lo que debemos hacer todos los ministros con el pueblo de Dios, cuando hay confusión, cuando hay temores, cuando hay flaqueza. Y realmente detrás de todo esto, detrás de todo ministro está Cristo. Es Cristo consolando, animando, llamando a su pueblo. Es Cristo el que está hablando aquí, no temáis, estad firmes. Es el mensaje para nosotros hoy. No teman, hermanos, estén firmes, vean la salvación que Dios tiene para ustedes y que hoy podemos percibir, desde ya podemos percibir esa salvación. Él no está atemorizado, ha sido transformado para traer esperanza al pueblo. Moisés confía en las palabras de Dios
en la victoria que ha prometido. Y después Dios le da instrucciones. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En toda esta conmoción, los egipcios persiguiendo, en medio de los temores de la muerte, tanto por los egipcios y Faraón ahí con sus ejércitos, como por el mar hacia donde marchaban, ellos tenían que confiar, debían obedecer y debían marchar. Pero también vemos el cuidado de Dios, porque antes de cruzar el Mar Rojo, la columna de nube se puso a sus espaldas entre los egipcios y el pueblo. Pero para los egipcios era nube y tinieblas, y para el pueblo les alumbraba y les calentaba de noche. Eso es lo que vemos en Éxodo 14, del 19 al 20. Los egipcios les perseguían, pero el ángel de Dios y la columna de nube se posicionaron atrás para protegerlos. Tinieblas para uno, distinción entre los que son de Dios y los que no, y beneficio para ellos, proveía luz y calor. Después vemos la ejecución del milagro. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esta era una gran señal a la vista de todos. Pero no era solo pasar, sino creer que el mar dividido se mantendría así mientras pasaba. Y debió ser algo muy impresionante. El agua a cada lado, un muro, quién sabe cuántos metros de altura. La profundidad de ese mar no sé cuál sea. Pero eso implica fe y confianza en Dios. Después de eso, los egipcios lo siguieron hasta la mitad del mar con todo su ejército, pero la columna de nube y de fuego peleó a favor de los israelitas. ¿Cómo lo hizo? Pues el Señor trastornó a los egipcios y le quitó las ruedas de los carros. El Señor peleaba por ellos. Eso está en Éxodo 14, del 24 al 25. La fidelidad y el poder del Señor se manifestaron aquí, permitiendo que el pueblo pasara al otro lado del mar sin ahogarse ni ser asesinados por los egipcios. Y los egipcios ahí tuvieron que huir aterrorizados. Pero ahí Dios ordenó a Moisés extender su mano sobre el mar para que las aguas se cerrasen, cayeran sobre los egipcios y murieran ahogados. El pueblo de Dios, hermanos, fue salvado pasando al otro lado en seco, y los egipcios murieron. Antes de pasar el mar, el pueblo estaba en temor y en desconfianza, y Moisés apacentó, animó al pueblo. Ahora, después de pasar y ver derrotados a todos los egipcios, ellos están en regocijo porque ven las obras de Dios. Y el cántico de Moisés refleja esa alegría. En todo esto el Señor muestra su plena fidelidad, su gran poder. Hermanos, aquí vemos un ejemplo claro de la verdadera fe. Solo por la fe Moisés pudo ejecutar todo su ministerio, pasando por un largo y difícil proceso donde fue tratado por Dios, siguiendo el plan de Dios para su llamado. Sin fe es imposible hacer eso. Por la fe pudo dejar Egipto sin temor a la ira del rey, porque aunque tenía pruebas por delante, se sostuvo como viendo al invisible, dice el autor. Por esa fe, esa misma fe, Moisés tomó riesgos. ¿Por qué? Porque confiaba en el poder y las promesas de Dios. Se presentó ante Faraón trayendo cada plaga. Por esa fe pudo seguir obedientemente los mandatos de Dios en relación a la Pascua. No temió la muerte, sino que descansó en la sabiduría y cuidado de Dios. La fe permitió someterse al único medio establecido por Dios para salvación, que claramente era un tipo de Cristo. Por la fe Moisés no solo creyó las promesas, sino que guió a otros a creerlas y los apacentó cuando sintieron temor. Por la fe él vio la victoria al final. La vio en el presente, la victoria final. Él pudo percibir que Dios tendría la victoria y que Dios salvaría al pueblo. Por la fe el pueblo obedeció a Moisés y pasaron el mar rojo. Pudieron avanzar superando el temor a los egipcios al mar abierto y pasaron en seco. Y hermanos, aquí vemos que en la carrera de la fe el pueblo de Dios se va a encontrar con diferentes circunstancias, diversos desafíos, una gran batalla espiritual que sin la fe sería imposible sobrellevar. Y como Moisés y el pueblo, hay temores.
Ustedes y yo tenemos temores. Ustedes y yo tenemos limitaciones, debilidad, tenemos pecado. Pero el Señor proveerá todo lo suficiente para avanzar en esa carrera. Téngalo por seguro. Los hebreos y nosotros somos llamados a avanzar dejando todo miedo, todo temor, porque nuestros enemigos más grandes, la muerte, el pecado y Satanás, han sido derrotados. Por eso podemos servir libremente a nuestro Dios sin temor a nuestros enemigos. Somos llamados, hermanos, a avanzar pacientemente en medio de los procesos con esperanza, porque sabemos que el Señor está tratando constantemente con nosotros. Y no sé cuál sea la prueba de cada uno está enfrentando diversas circunstancias, pero téngalo por seguro que está en el camino que trazó el Señor, que el otro camino que lo desanimaría lo evitó el Señor para usted. Sabemos que en su providencia Él dirige nuestra vida y en esto hay grandes vislumbres de su ser. Aprendemos de Él, nos edificamos al ver su obrar en nuestra vida, el historial de lo que el Señor ha hecho con nosotros. También vemos que hay ya una gran victoria que podemos celebrar. El Señor nos ha librado de la muerte y la condenación en Cristo Jesús. Hoy es una fiesta de celebración. Hoy estamos como los israelitas después de pasar el mar celebrando la victoria de Cristo, porque ya Cristo venció a sus enemigos. El Señor nos ha librado de esos enemigos que nosotros no podíamos vencer. El Señor es el cumplimiento de todo eso. Él es el profeta como Moisés. Él es quien ha guiado a su pueblo para salir de la esclavitud del pecado y de Satanás, para librarnos de las consecuencias eternas del pecado. Él es quien nos sigue librando de la muerte por siempre, para introducirnos al gozo eterno. Y somos animados para confiar y depender de la salvación que el Señor nos ha traído. Y eso implica, hermanos, que por la misma fe obedezcamos a sus llamados, que corramos correctamente la carrera, que no descuidemos nuestra perseverancia, no es diferente a ese tiempo, que valoremos nuestra libertad en Cristo. Hermanos, el Señor nos conceda esa gracia, nos dirija, nos dé ese poder para perseverar y avanzar diligentemente en la fe, y que no subestimemos lo que Él nos ha conseguido, lo que Él nos ha dado, que tomemos en serio sus palabras, sus advertencias y su evangelio. El Señor los bendiga, hermanos.